queremos pasar a la ponencia de Diana Mejía, quien actualmente se desempeña como especialista senior en desarrollo productivo y financiero en CAF. Antes trabajó en el Banco de la República de Colombia, en donde fue directora de Educación Económica y Financiera y directora de Comunicación Institucional, entre otros cargos. Es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, máster en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha trabajado en diversos proyectos de inclusión y educación financiera en América Latina, así como en asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. También ha liderado proyectos de innovación, productividad y educación para el trabajo en diferentes países de América Latina y ha sido autora y coautora de varias publicaciones sobre la materia. La ponencia de Diana lleva por tema principales resultados de la encuesta de capacidades financieras en Ecuador. Damos la bienvenida a Diana Mejía. Diana, muchísimas gracias, te escuchamos. Muchas gracias, señora superintendente, por la invitación. Muchísimas gracias a todos los funcionarios de la superintendencia por la organización de este importante evento. Voy a proceder a compartir mi presentación, que espero que se esté viendo en este momento. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la presentación? Sí, se ve bien. Muchísimas gracias, Diana. Perfecto. Gracias, muchas gracias, señora superintendente. Bueno, como mencionaba la señora superintendente, voy a hablar muy brevemente de los principales resultados de la encuesta de capacidades financieras que hemos adelantado en CAF en Ecuador. Esta encuesta fue realizada en diciembre del año 2020 y tenemos pues algunos resultados también comparativos con la primera encuesta que se realizó en Ecuador en el año 2015. Entonces realmente son resultados muy interesantes porque se dan justamente en el contexto de la pandemia. Entonces, esta encuesta realmente lo que busca es identificar en qué están tanto los conocimientos, las actitudes y los comportamientos financieros de los ecuatorianos, así como también temas de inclusión financiera desde la demanda. Entonces, digamos aquí, pues vemos como una radiografía de realmente pues cómo está la situación tanto de la inclusión como la educación financiera en el país, que también pues busca ser una herramienta importante para el diseño y la implementación de políticas públicas. Entonces, pues esto es un aporte que CAF hace a diferentes países de la región, en donde pues ya hemos venido haciendo estas encuestas de capacidades financieras en al menos 8 de los países de la región. Entonces, voy a ir muy rápidamente, pues obviamente no tengo el tiempo para presentar todos los resultados, pero pues voy a mostrar algunos de los resultados que considero son más relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la tenencia de productos financieros. Aquí podemos observar en el gráfico de la izquierda los resultados para la tenencia de productos de depósito, en donde vemos que la cuenta de ahorro y la cuenta corriente son los productos financieros que tienen más penetración, particularmente la cuenta de ahorro vemos que tiene una penetración del 54% y una penetración muy alta en los niveles socioeconómicos más altos con un 72%. Le sigue, pero pues con un porcentaje menor, la cuenta corriente. Y por el lado de los productos de crédito vemos que el producto con mayor tenencia es la tarjeta de crédito. Estos son resultados que también se mantienen en otros países de la región en donde hemos hecho este tipo de encuestas y vemos que el 15% de la población sostiene que tiene una tarjeta de crédito. Y vemos precisamente también que los niveles socioeconómicos pues, más altos son quienes más responden tener estos productos. Sin embargo, lo que vemos es que ya productos relacionados con los seguros o con pensiones e inversión tienen una tenencia muchísimo más baja. Vemos, por ejemplo, un 2% en el caso de seguros de vida, un 4% en el caso de seguros de salud obligatorios y en el caso de pensiones, pues vemos también pues, porcentajes muy bajos del orden del 1 al 3%.
Y aquí lo que vemos es algo interesante que realmente, pues digamos que presenta también una oportunidad relacionada también pues con todos los temas de digitalización, y es que aún hay una prevalencia del efectivo muy importante en el país. Vemos que el 67% de los ecuatorianos responden que cobran sus ingresos en efectivo. Realmente digamos que todos los estudios de digitalización y digamos que tratan de promover la digitalización ven precisamente la cadena de pagos y cómo el origen de los pagos realmente pues mantiene digamos el hecho de que si el origen del pago es electrónico, por ejemplo, un pago de nómina se hace a través del depósito en una cuenta, realmente digamos hay mucha más probabilidad de que el resto de los pagos se terminen haciendo a través de mecanismos electrónicos. Aquí lo que vemos es que hay una prevalencia del efectivo importante, con el 67% de la población que dice que aún recibe su ingreso en efectivo. Y vemos que esta modalidad de cobro se acentúa en los niveles socioeconómicos más bajos. Y por otro lado, lo que vemos de aquellas personas que dicen que lo hacen mediante un depósito en una cuenta, que es el 23%, vemos un porcentaje mayor también de personas en los niveles socioeconómicos más altos. Por otro lado, vemos que en cuanto al uso de las herramientas digitales, un poco más de la mitad de los ecuatorianos posee un smartphone. Nos dicen que tienen un celular inteligente, sin plan de datos el 57% y con plan de datos el 26%. No obstante, vemos que el 68% dice que no utiliza su celular para realizar pagos, es decir, que todavía, a pesar de que hay una cantidad importante, una proporción importante de la población que dice contar con un celular o con un celular inteligente, todavía esos dispositivos no se están utilizando en mayor medida para realizar pagos. Solamente el 19% contesta que utiliza banca móvil a través de celular, el 12% utiliza internet y el 5% mensajes de texto, pero en general el 68% no lo utiliza para realizar pagos. Esto es interesante porque nuevamente esos datos se recolectaron en diciembre del 2020, en plena pandemia, en donde pues esperábamos también un incremento precisamente del uso de los dispositivos electrónicos para la realización de pagos, y todavía vemos que pues hay una oportunidad importante en el caso del Ecuador para promover este uso de dispositivos electrónicos para realizar pagos. Por el lado del ahorro, aquí digamos ya pasamos más a temas relacionados con comportamientos financieros. Aquí encontramos que 2 de cada 5 ecuatorianos, el 40%, manifiesta que ha estado ahorrando dinero en el último año. Y cuando se les pregunta cuáles son estas formas de ahorro, básicamente vemos, y esto es interesante porque realmente en el caso de Ecuador es distinto al de otros países de la región, en donde vemos que el 65% manifiesta dejar dinero en una cuenta de depósito de ahorro. Lo que vemos en los otros países es que la mayoría manifiesta ahorrar efectivo en la casa. Aquí, digamos, también el 61% manifiesta ahorrar efectivo en la casa, pero hay un porcentaje muy importante que manifiesta dejar dinero en una cuenta de depósito de ahorro, lo cual es muy positivo. Y tenemos, digamos, también otras formas de ahorro, como dar dinero a la familia con el fin de ahorrar por la persona, o ahorrar, invertir de alguna forma distinta a la pensión de jubilación, etcétera. Pero pues básicamente es interesante ver que un porcentaje importante de la población, el 65%, deja dinero en una cuenta de ahorro, pero pues también un porcentaje importante aún sigue ahorrando de manera informal, ¿no? Un 61%. Ya aquí pues entramos a ver más temas relacionados con resiliencia o con la cobertura de choques. Esto es básicamente entender si las personas, cuando sufren un choque financiero, como los que hemos también visto pues a lo largo de toda esta crisis generada por la pandemia,
tienen las capacidades para poder enfrentar ese choque, ese gasto imprevisto sin tener que pedir un préstamo. Acá se les pregunta si pueden cubrir un gasto imprevisto que equivale a su ingreso mensual, o sea, si por lo menos tienen, digamos, ese colchón de ahorro equivalente a un ingreso mensual sin pedir un crédito o préstamo, y el 58% de los ecuatorianos responde que no. Aquí lo que vemos es que son obviamente los niveles socioeconómicos más bajos, en un 70%, los que responden que no, pero también de una manera interesante, y esto lo vemos también en evidencia en otros países de la región, y como lo mencionaba Marisol en la presentación anterior, las mujeres. Vemos que el 65% de las mujeres manifiestan, digamos, no tener esa resiliencia o no poder afrontar esos choques financieros. Por el lado de los planes de jubilación, vemos que solamente 1 de cada 5 ecuatorianos con plan de jubilación se siente muy seguro respecto a ese plan. Y vemos que el 24% no se siente seguro y el 23% no tiene plan de jubilación. Y aquí nuevamente vemos una brecha de género importante en donde el 26% de las mujeres manifiestan no tener un plan de jubilación. Y cuando preguntamos cómo va a obtener o está obteniendo los recursos de jubilación, el 85% manifiesta que va a continuar trabajando, es decir, que todavía pues hay que trabajar mucho en promover temas de ahorro para el retiro. El 65% dice que también va a depender de los ingresos de un negocio propio, el 60% que recurre a sus ahorros, pero realmente una porción muy pequeña dice que va a recurrir a un plan obligatorio de pensión por su trabajo, que es el 33%, y el 27% que recurrirá a un plan de pensión voluntaria. Aquí lo que vemos también, digamos, está relacionado con los temas de vulnerabilidad financiera, en donde vemos que el 75% de los ecuatorianos manifiesta haber tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año. Les preguntamos si realmente sus ingresos les han alcanzado para cubrir sus gastos, y el 75% nos manifiesta que sí, pues que le ha pasado que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. Y les preguntamos a aquellos que nos manifiestan que no han logrado cubrir sus gastos con sus ingresos, ¿cuáles han sido estas estrategias? Dentro de las estrategias, pues la mayoritaria, la principal, con el 72%, es el recortar gastos, gastar menos o no realizar un gasto planeado. Eso también tiene mayor relevancia para los estratos más altos. Trabajar horas extras o en otro lugar o ganar dinero extra, o sacar dinero de sus ahorros o transferir parte de sus ahorros a otra cuenta. Y precisamente con este tema de vulnerabilidad financiera, preguntamos, cuando la persona pierde su principal fuente de ingresos, ¿por cuánto tiempo puede seguir cubriendo sus gastos? Y estamos viendo que el 58% de los ecuatorianos puede cubrir sus gastos por menos de 3 meses. Es decir, que cuando vemos todos los temas de cuarentena y de confinamiento durante la pandemia, que muchas veces duraron más de este periodo de 3 meses, realmente pues vemos que es un porcentaje muy importante de la población el que manifiesta que realmente, si pierden su principal fuente de ingresos, no pueden seguir cubriendo sus gastos por 3 meses o más. Y aquí ya para ir terminando y mostrando pues algunos de estos resultados, acá lo que vemos es un comparativo de los índices de capacidades financieras para los países en donde hasta el momento tenemos encuestas de CAF. Digamos que el hecho de poder trabajar con una misma metodología nos permite poder hacer estas comparaciones internacionales y también comparaciones entre los propios países. Como les mencionaba, ya teníamos una encuesta en el caso de Ecuador para el año 2013 y ahora, digamos, pues tenemos esta referencia también para el año 2020. Este es un índice que construimos con todas las preguntas relacionadas con conocimientos, comportamientos y actitudes financieras de la encuesta, para calcular al final un índice de capacidades financieras. Y aquí vemos
que Ecuador pues no se sitúa, digamos, se sitúa como en el promedio de América Latina. Básicamente, digamos, esto es un índice que va hasta 18. Entonces, digamos que vemos que a pesar de que todavía, digamos, hay un camino importante por recorrer, pues Ecuador, digamos que se está ubicando dentro del promedio de los demás países de la región en donde hemos realizado las encuestas. Aquí lo que vemos es una segmentación por diferentes variables sociodemográficas, entonces vemos también importantes brechas en ámbito geográfico, urbano-rural, también obviamente como es de esperarse, hay una correlación positiva entre los resultados de este índice y los resultados de la educación y de las capacidades financieras con respecto al nivel educativo. Entonces vemos precisamente pues esta relación bastante marcada, positiva de los resultados con el nivel educativo. Por otro lado, perdón. Por otro lado, aquí también vemos una relación importante con el nivel socioeconómico, algo, digamos, relacionado con la edad, o sea, lo que vemos siempre, digamos, el comportamiento con la edad es que es una U invertida. Los jóvenes suelen tener menos capacidades financieras, luego ya las personas en edad de trabajar realmente pues con el aprendizaje que le ha dado la experiencia y demás y pues el uso de todos los productos y servicios financieros aumentan este nivel de capacidades financieras y las personas mayores digamos que tienen también unos niveles un poco más bajos y pues vemos unas brechas importantes también de género como lo vemos ahí, digamos que tenemos unos resultados también mayores para el caso de hombres con relación a las mujeres. Y ya para terminar, este es un índice que estamos construyendo ya con la nueva metodología de las encuestas que estamos utilizando desde el año 2019. Esto es una metodología desarrollada por la OCDE que hemos obviamente aplicado al caso de los diferentes países de América Latina. Y básicamente lo que se busca es hacer mediciones del bienestar financiero, del bienestar o de la salud financiera de la población, entendida como la medida en la cual las personas pueden sentirse seguras y en control de sus finanzas y pueden sentirse seguras de su futuro financiero. Entonces aquí básicamente se incorporan preguntas que tienen que ver con el control del día a día de sus finanzas, con los temas relacionados con resiliencia, como veíamos anteriormente, el tema relacionado con poder responder de una manera positiva a los choques financieros, temas relacionados con el cumplimiento de metas financieras y temas relacionados también con el control de las finanzas y también de planificación, todos los temas que tienen que ver con cumplir, digamos, esos propósitos de largo plazo como los temas de jubilación. Entonces, aquí lo que hacemos es construir este índice de bienestar financiero, es un índice de 0 a 100. Aquí vemos los resultados para el caso de Ecuador con un 46,37 y vemos también esta discriminación por diferentes variables sociodemográficas. Entonces, aquí también podemos ver pues unas diferencias importantes en cuanto a ámbito geográfico, nivel educativo, algunas diferencias en nivel socioeconómico, pero hay algo interesante, digamos, ya de estudios un poco más a profundidad que hemos realizado y es que el ingreso realmente no es un determinante fundamental del bienestar financiero. Hay personas de niveles socioeconómicos bajos que pueden llegar a tener niveles de bienestar financiero equiparables a aquellas personas de niveles socioeconómicos más altos, porque realmente tienen estrategias para poder cubrirse de los choques financieros, mientras que puede haber personas de niveles socioeconómicos altos que pues, realmente están sobreendeudadas o que digamos que su nivel de gastos realmente pues no permite que tengan un buen nivel de bienestar financiero. Sin embargo, sí continuamos viendo una brecha más acentuada con relación al género, en donde vemos pues un puntaje de 44 para las mujeres y de casi 49 para los hombres. Entonces, realmente pues estas encuestas, como mencionaba,
son diagnósticos, son líneas de base que permiten a los países poder diseñar de una manera mucho más acertada su política pública, sus estrategias nacionales de inclusión y educación financiera, con el objeto de poder segmentar a la población objetivo de acuerdo con sus necesidades y de esa manera pues poder orientar estas acciones de política y los programas de educación financiera a estos segmentos de la población que más lo necesitan, pues para que realmente tengan un impacto importante en su bienestar.